Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, nos da mucho gozo estar de regreso dando por iniciada la temporada 4 del estudio del Evangelio de Juan. Retomaremos nuestro estudio en el capítulo 12, donde veremos cómo Jesús es alabado por las mismas multitudes que unos pocos versículos después estarán pidiendo su crucifixión. Déjame recordarte que puedes escuchar este y otros episodios anteriores de este Evangelio de Juan a través de cualquier plataforma de podcast y en YouTube. En la sección de nuestro estudio de hoy se describe el suceso conocido como la entrada triunfal, la presentación oficial de Jesús a Israel como el Mesías e Hijo de Dios. Este suceso aquí desencadenó otros sucesos más que llevarían rápidamente a la muerte de Jesús, la cual sucedió en el tiempo preordenado por Dios. Es importante decir esto. Cuando Jesús, nuestro Rey, vino a morir, lo hizo en el momento apropiado, de la manera predicha y ante la perplejidad de los hombres, pero no antes ni después de la fecha establecida por Dios. Leamos entonces el versículo 12 del capítulo 12, y dice: Al día siguiente, muchos de los que habían ido a las fiestas se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Mira, el día después que habla este versículo se refiere a la cena en Betania, el cual lo vimos en el episodio anterior y lo puedes ver ahí mismo en tu Biblia. El principio de este capítulo 12, es del versículo 1 al 11, vemos que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro. ¿Te recuerdas de Lázaro, a quien Jesús había resucitado? Y ahí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. También es importante señalar aquí que por el relato que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos 14 y 16, la noche anterior a esta, que se menciona en el versículo 12, Judas se había reunido con los principales sacerdotes y había acordado con ellos traicionar a Jesús. Pero como veremos en los próximos estudios, Jesús no estaba a merced de las intrigas de sus enemigos. Él siguió en control absoluto de las circunstancias. El tiempo de la muerte de Jesús estaba llegando y éste se haría en sus términos. De manera que lo que vemos en estos versículos, este versículo 12 que te leí y los que vamos a leer a continuación, es que Jesús se preparó para entrar públicamente a Jerusalén, aún sabiendo que esto significaría acruentar las intenciones de sus enemigos de matarlo. Cuando el Señor salió de Betania, como dice este relato, Él iba acompañado por una gran multitud de judíos que habían venido a verlo a Él y a Lázaro. Y se les uniría otra multitud de peregrinos que habían venido a Jerusalén para la fiesta de las Pascuas, quienes al oír que Jesús venía a esta ciudad, salieron para recibirle. Y mira lo que dice el versículo 13. Tomaron pues ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Mira, la multitud emocionada cortó ramas de las palmeras que, según se ha registrado, había en abundancia en los alrededores de Jerusalén. Es interesante e importante de notar aquí que cuando tú estudias estos detalles en estos relatos, por ejemplo, el de las palmeras, estas palmas, el Antiguo Testamento no asocia las ramas de palmeras con la Pascua, sino con la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, se ha registrado en la historia de los judíos
que las ramas de palmera se volvieron un símbolo general de victoria y celebración. Por ejemplo, cuando los judíos, liderados por Simón Macabeo, recuperaron Jerusalén de manos de los sirios, entraron con vítores y palmas. Esto nos hace pensar que tal vez muchas personas de la multitud tenían en mente aquel suceso cuando batían sus ramas de palma. Quizás, esperaban ellos, Jesús demostraría ser el gran rey mesiánico y el conquistador militar que los libraría del yugo romano y establecería las promesas a Abraham y David. Esta multitud gritaba: «Bendito el que viene en el nombre del Señor», citando el Salmo 118:26. Con lo cual afirmaban su esperanza en que Jesús fuera este Mesías esperado. Mira, el Evangelio de Mateo registra que la multitud también llamó a Jesús Hijo de David, el cual es otro título mesiánico. En los capítulos anteriores de Juan hemos visto que Jesús se había negado a recibir el saludo como rey y conquistador militar, incluso dispersó la multitud anteriormente que había buscado hacerlo rey. En este suceso de la entrada triunfal, el que estamos estudiando este día, finalmente, pensaban ellos, las personas de estas multitudes, Jesús estaba aceptando el papel que ellos querían darle, el de libertador político y militar. Pero en lugar de euforia por los gritos jubilosos de la multitud aturdida, Jesús sentía dolor por la actitud superficial de las personas hacia él, pues sabía que muchos de quienes ese día lo saludaban como Mesías pedirían a gritos su muerte el viernes siguiente. ¿Cómo sabemos esto? Mira lo que dice el Evangelio de Lucas. Este Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículo 41, está relatando justamente estos versículos que estamos estudiando en Juan. Mira lo que dice ahí en Lucas. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo: «¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos». Imagínate esto que estamos estudiando en este momento. Jesús en la entrada triunfal, hay una multitud que lo está siguiendo, lo está vitoreando. Otra multitud que ha venido para las fiestas, se les unen y son muchas personas que están aparentemente alabando a Jesús, lo están exaltando como ese rey y Mesías esperado. Naturalmente pudiéramos pensar que los siguientes versículos de estos evangelios lo que nos van a decir es cómo Jesús se sintió honrado con aquella alabanza que estaba recibiendo, cómo Jesús se sintió feliz y satisfecho que finalmente las multitudes se estaban dando cuenta de quién era Él. Sin embargo, lo que nos está diciendo Lucas es que cuando Jesús los vio y los oyó, lloró por ella, lloró por la ciudad. Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo: «¿Cómo quisiera que hoy supieran lo que les puede traer paz?». Jesús se conmueve al ver las intenciones detrás de las alabanzas de la multitud. Ellas aclamaban a Jesús porque creían que Él era el Mesías militar que les iba a liberar de Roma y Él que les iba a salvar de sus yugos y opresiones terrenales. Pero Jesús había venido para darles una libertad más importante y trascendente. Vino para liberarlos del poder de la muerte, del pecado y del infierno mismo, de la condenación eterna.
Él vino a darles verdadera paz. Continuando con el relato, mira el versículo 14. Nos dice que Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Con esto que nos están diciendo estos versículos, versículo 14 y 15, vemos cumplir una profecía que encontramos en un libro del Antiguo Testamento, específicamente en Zacarías 9:9, dice: hija de Sión, haciendo una referencia a Jerusalén, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Mire, el Evangelio de Juan omite la manera en la que se encontró a este pollino, pero los otros evangelios describen la forma en que lo hizo, en caso que tú quieras leer más acerca de ello. Pero mira, si Jesús hubiera sido el guerrero conquistador esperado por el pueblo, montar un caballo de guerra habría sido lo más apropiado. Pero al escoger un pollino de asna, un asno, Jesús entró a Jerusalén como el príncipe de paz humilde. Mira el versículo 16. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Las personas de la multitud no fueron las únicas que fallaron en ver la importancia de lo que estaba ocurriendo. Juan nos dice que ni siquiera los discípulos en ese momento entendieron el significado de la entrada triunfal. No pudieron entender que Jesús no venía en su primera venida como conquistador, sino como Salvador. Aún después de la resurrección, en Hechos capítulo 1, versículo 6, los discípulos preguntaron esperanzados: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fue solo cuando vino el Espíritu Santo, después de que Jesús fue glorificado, que los discípulos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Mira, en este corto estudio que estamos teniendo este día, por una parte hemos podido ver, o primeramente vimos, que Jesús, por medio de su entrada triunfal, indica definitivamente que Él mismo entrega su vida, que Él viene a morir voluntariamente siguiendo el tiempo señalado por Dios. Y es interesante esto porque hay que decir que cuando Jesús entra abiertamente en esto que es conocido como la entrada triunfal, lo que él hace es forzar a los miembros del Sanedrín, quienes son los líderes judíos, a cambiar el horario respecto a su ejecución, de forma que armonice con su propio horario, con el del Padre, de acuerdo al tiempo señalado. Originalmente el Sanedrín no había planeado dar muerte a Jesús en esta época, en la época donde está tomando lugar este evento. Pero la excitación en torno a Jesús, provocada por la entrada triunfal, fue uno de los factores que, visto desde la perspectiva humana, precipitó el desenlace que veremos más adelante. Jesús se presenta como el Mesías al él montar en un pollino y no oponerse a recibir esas alabanzas. Él está presentándose como lo que Él es, el Mesías esperado y anunciado. Pero también muestra a las multitudes qué clase de Mesías es, a saber, no el Mesías terrenal de los sueños israelíes. Entra en Jerusalén sobre un asno, un pollino, un animal asociado no con los rigores de la guerra, sino con la práctica de la paz. Él entra como el príncipe de paz. Jesús fue un rey como ningún otro.
En lugar de la pompa y las circunstancias asociadas con los reyes terrenales, él era dócil y humilde. En vez de derrotar a sus enemigos por la fuerza, los conquistó con su muerte. Pero aunque lo rechazaron y lo despreciaron en su primera venida, Jesús regresará un día como el gran conquistador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como cumplió perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de su primera venida. Así también vendrá de nuevo, de la manera en que las Escrituras lo han predicho. ¿Y tú, amiga, ya estás lista para su segunda venida? ¿Ves en el Hijo de Dios a tu Rey y Señor? ¿O solo lo ves como el que te va a sacar de todos tus problemas terrenales, tus angustias, tus dolores, quizás tus deudas económicas? Las palabras de Jesús siguen resonando ayer como hoy. Si tú supieras hoy lo que te puede traer paz. Estas palabras para ti hoy son una invitación a que le conozcas como tu Señor y Salvador, porque solo Él puede traerte verdadera paz a tu vida y tu corazón. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.